Después de que se escribiera el último libro del Antiguo Testamento, es el libro del profeta Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento a mediados del siglo V antes de Jesucristo, hubo un periodo que se conoce como el periodo de silencio, 400 años, donde no hubo revelación, donde Dios no habló de manera escrita. Eso es lo que quiero decir. No es que Dios no habló con las personas, no es que Dios estuvo tratando con las vidas, sino es que no hubo una revelación canónica, no hubo libro divinamente inspirado, no se escribió en ese tiempo. Después de ese tiempo, bueno, pues comenzaron a confluir ciertos cambios en la sociedad, cambios políticos, cambios culturales, cambios religiosos, que dieron lugar a una traducción de la Biblia que nosotros conocemos como la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción de la Biblia del idioma hebreo al griego koiné, al griego que era el idioma universal en ese momento, era el idioma que más se hablaba, y entonces se tomaron las escrituras hebreas del hebreo antiguo y se trajeron al idioma griego. Inicialmente esto se incluyeron en la traducción de la Septuaginta los 5 primeros libros de la Biblia. O sea, el Deuteronomio está incluido dentro de esos 5 primeros libros. Posteriormente se incluyeron otros libros más de todo el canon, pero inicialmente el proyecto inicial era los 5 primeros libros. Esto se hizo, este proyecto de traducción se hizo en Alejandría bajo el reinado de Ptolomeo Filadelfio II y duró por espacio de una duración de 4 siglos todo este problema. ¿Por qué la palabra Septuaginta de este proyecto? Bueno, viene la palabra 70. ¿Por qué esos 70? 70 ancianos hebreos, eruditos, que se encargaron, 70 o 72 ancianos eruditos que se encargaron de hacer toda esta investigación, todo este análisis y toda esta traducción que se llama la Septuaginta. Ahora, la pregunta que emerge es, bueno, ¿y qué relación tiene eso con el tema que vamos a hablar hoy, pastor? Bueno, porque de hecho la palabra Deuteronomio, que es el libro que hoy nos ocupa, la palabra Deuteronomio, esa palabra castellana, es una derivación de la traducción de la Septuaginta. Y aclaro que no es una traducción muy correcta, no es una traducción muy buena. De hecho, la traducción significa repetición de la ley. Eso es lo que nosotros entendemos por Deuteronomio y entendemos que no está tan lejos de la realidad, porque realmente lo que sucede ahí es que Moisés repite la ley a una nueva generación que es la que va a heredar la tierra prometida. Recuerden que una generación quedó en el desierto por su incredulidad, por su rebeldía, y ahora parte de una nueva generación, algunos de la antigua generación van a heredar también, pero es una nueva generación que va a entrar en la tierra y él les tiene que recapitular esa ley. Hay repetición de la ley, pero no es todo. La palabra hebrea que da título a este libro es la palabra devarim. Esa palabra significa palabra, aunque la palabra que se toma como Deuteronomio se toma de Deuteronomio capítulo 17 versículo 18. La palabra devarim es la que da el inicio y está fundamentado en las primeras palabras. De hecho, la palabra devarim significa palabra, y en las primeras palabras que Moisés está transmitiendo en el libro. Cuando usted lee el capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 1, usted se va a encontrar esa palabra. Ahí dice, estas son las devarim, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán. Así que, claro, por supuesto que hay repetición de la ley, pero también hay un nuevo énfasis, también hay nuevas leyes que Dios le da. Dios no repite por repetir, es que Dios trae un nuevo énfasis y Dios trae también nuevas enseñanzas para el pueblo que iban a ser necesarias para que ellos pudieran heredar la tierra prometida y funcionar de manera correcta y adorar conforme a la manera que Dios quiere que ellos adoren, conforme al diseño que Dios había establecido. Así que teniendo esto en mente, yo quiero pasar al primer punto que vamos a estar definiendo en esta mañana. Pero antes de hablar de adoración, quiero marcar un énfasis importante en la fidelidad de Moisés en su función profética. Y eso es muy interesante, porque Moisés lo que está haciendo, amados hermanos, en este momento es siendo simplemente un interlocutor entre Dios y su pueblo. Él está siendo un interlocutor entre lo que Dios quiere que su pueblo sepa, y él se lo está transmitiendo tal y como Dios quiere que se diga, tal y como Dios quiere que se sepa. Él no quita nada, Él no añade nada, Él no trata de edulcorar la enseñanza que Dios le está dando. Simplemente Él dice, yo soy un vocero y yo voy a transmitirle al pueblo lo que ellos necesitan escuchar para que cuando lleguen al otro lado entiendan qué es lo que Dios quiere para su vida, cuál es el plan de Dios para su vida. Él no quita
nada. Y eso, amados hermanos, yo creo que nosotros podemos ver allí vestigios de la fidelidad de Moisés, de su función, de su ejercicio fiel de profeta, de comunicar la revelación de Dios, de comunicar el plan de Dios, y también de su compasión, porque él desea, de su sensibilidad, porque él desea que el pueblo reciba lo que Dios tiene para ellos y que no se extravíe. Así que eso es algo que nosotros podemos ver y que es loable en este libro. La única manera, amados, la única manera de que este pueblo que iba a entrar a la tierra prometida funcionara correctamente, actuara de la manera que Dios quiere, adorara conforme al diseño que Dios quiere, y Dios recibiera esa adoración y Dios derramara sobre ellos bendiciones, era que alguien fuera fiel al mandato que Dios les estaba dando, que alguien comunicara con fidelidad, con integralidad el mensaje que Dios tenía para ellos. Si Moisés no les comunica ese mensaje con fidelidad, pues ellos se iban a extraviar, pues ellos se iban a perder, ellos no iban a saber, la ignorancia se los iba a tragar. Así que Moisés es fiel en decirle: esto es lo que Dios me ha dicho y esto es lo que yo les doy de parte del Señor. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer y esto es lo que tienen que cumplir si desean agradar a Dios y honrar su nombre. Amado, tal y como Dios se lo dio, Él lo comunicó. Déjeme decirle que tú y yo vivimos en una sociedad, amados, bastante compleja. Es una sociedad que se ofende por nada, ¿sí o no? Es una sociedad, algunos sociólogos la llaman la sociedad de cristal. La generación de cristal. La gente se ofende por cualquier cosa. La gente, tú no le puedes hablar claro porque hiere su sensibilidad. De hecho, déjame decirte que en muchas de las plataformas digitales hay pastores, conozco a pastores que les han suspendido, los han sancionado, los han censurado en Facebook, en YouTube, precisamente porque han hablado un mensaje fiel al cielo, fiel a Dios, que para algunos parece ser un mensaje que hiere su sensibilidad, parece ser un mensaje muy fuerte, que los ofende, cuando realmente es un mensaje que trae sanidad al alma, cuando es un mensaje que trae iluminación al entendimiento, cuando es un mensaje que te abre una luz para tú caminar conforme al propósito de Dios. Y entonces son censurados. Pero lo más triste de todo esto es que hay iglesias donde también tienen esta conducta y donde no se le pueden hablar ciertos temas y no se le puede predicar de ciertas cosas, y dominan incluso el mensaje del predicador porque dicen: no, eso nos ofende, eso ofende nuestra sensibilidad, eso no nos hace sentir bien, eso no nos hace sentir mal. Ese tipo de iglesias producen cristianos mediocres, ese tipo de iglesias produce cristianos famélicos y cristianos raquíticos espiritualmente. De hecho, son iglesias que no prosperan y no avanzan y no reciben la bendición de Dios. Incluso pueden llegar a tener de todo, pueden incluso estar llenas, pero no están bajo el agrado de Dios. ¿Se está entendiendo lo que digo? Es por eso que es necesario hablar tal lo que Dios te cuente, tal lo que Dios te diga. Tú tienes que comunicarlo y tienes que ser fiel a eso. Por eso Moisés dice: lo que Dios me diga, lo voy a decir. Si lo ofende, lo lamento, pero es lo que Dios me dijo. Si les bendice, me gozo porque es lo que Dios me dijo. Y esa es la función. Amados, ¿cuántos de nosotros? A ver, ¿cuántos de nosotros nos ha sucedido que cuando muchachos nos caímos en una bicicleta y nos raspamos la rodilla, nos quemamos por fricción? ¿Te ha pasado o no? ¿Y cuántas veces nosotros fuimos al médico, nuestra mamá, nuestra abuela, no sé, tu tía, alguien que estaba ahí, te limpió esa herida? ¿Qué fue lo primero que hizo? Te raspó, te sacó ahí la sangre viva. De hecho, hace unos días yo estaba viendo ahí, Moisés me estaba dando un reporte. Moisés se hizo una quemadura por fricción en una pierna. Y un día me dijo: oye, tenía eso, que tenías como una nata blanca encima. Tenía una cobertura blanca encima que la doctora, no sé si fue Nancy, la enfermera, quién fue, vino y me raspó ahí, me quitó todo eso. Imagínense que Moisés, ¿fue Nancy? ¿Fuiste tú, Nancy? ¿Dónde está Nancy? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú la que lo limpió? Gloria a Dios. 5 puntos para Nancy. Oye, imagínense que Moisés le haya dicho a Nancy, no, para usar bien los nombres, que Moisés le haya dicho: no me quites eso, no me quites eso. Échame pomada y tápamelo. ¿Está bien? Menos doloroso, sí, iba a ser menos doloroso, pero ahí estaba la infección.
Ahí estaba la infección. Necesitaba rasparse, necesitaba limpiarse bien, quitarse toda esa infección que había, todos los residuos de lo que había, del elemento que lo golpeó, y luego entonces aplicar el ungüento. Eso mismo es lo que sucede con la predicación del evangelio. Eso es lo mismo lo que sucede cada domingo cuando se predica la palabra. Hay veces nos raspa, hay veces nos duele, hay veces nos toca llagas que están ahí sensibles, pero no es para maltratarte, se inflige dolores para limpiar la infección, para quitar la mugre y para bendecirte y luego aplicarte un ungüento de gracia que te va a ayudar a cicatrizar con bien. Me dice amén alguien. Entonces esa es la palabra de Dios, y eso es lo que Moisés está haciendo. Nosotros los predicadores, y tan como hace Moisés, simplemente lo único que tenemos que hacer es hablarla, es comunicarla. Nosotros no hacemos nada, no producimos nada. Quien lo hace es la palabra de Dios. No dice la escritura, no dice el escritor de Hebreo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el espíritu, los tuétanos, todos los tendones, dice, y discierne las intenciones y los pensamientos más íntimos del corazón. Lo discierne. Nosotros ¿qué tenemos que hacer? Solo hablarla, solo predicarla. Si se la comunico, amados, si comunicamos la palabra y la gente lo acepta, qué bendición, porque están en un camino ascendente. Si no lo aceptan, qué triste, pero tampoco podemos nosotros estar buscando el agradar a la gente, sino ser fiel a Dios. Y yo creo que eso era algo que Moisés tenía en mente. Yo estoy aquí para comunicarle el plan de Dios, pero mi meta principal no es agradarle. Mi meta principal no es agradarle, sino honrar el nombre de Dios. Y créame, amado hermano, hace unos días leí un pensamiento de Charles Spurgeon. Me encantó, porque decía que solamente una gota de aceptación, de alabanza, de reconocimiento de Dios lleva más gloria que un mar de alabanzas humanas. Lleva más gloria, es más importante. Entonces Moisés lo que está haciendo es comunicando la verdad de Dios. Es un profeta fiel a su ministerio profético. Número 2, ahora Dios comienza a dar ordenanzas para la adoración. Note que Dios comienza a hablar con ellos cómo tienen que adorar, y utiliza dos vocablos en el texto que acabamos de leer. ¿Cuáles son esos dos vocablos? Dice estatutos y decretos. Dios le está dando a ustedes estatutos y decretos, leyes, en otras palabras, leyes para seguir, para que hagan una adoración conforme al corazón de Dios, conforme al agrado de Dios, conforme a lo que Dios quiere. ¿Qué cosa es un estatuto? Bueno, un estatuto es un reglamento, es una ordenanza, un conjunto de normas legales que regulan el funcionamiento de una entidad o de una colectividad. Eso es un estatuto. Y cuando nosotros vemos que Dios se relaciona con su pueblo, muchas veces lo hace a través de leyes y estatutos. Desde el Génesis vemos que en el mismo jardín del Edén ya Dios está estableciendo leyes. No lo había escrito todavía, leyes en el corazón ahí. Y les estaba dando reglamentos para que ellos funcionaran de manera correcta ahí en el Edén, cuando puso al hombre en el Edén. Pero en el monte Sinaí, ¿qué hizo Dios? ¿Qué le dio al hombre? ¿Qué le dio al pueblo? ¿Qué fue lo que le dio en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos. Son leyes, es el decálogo. ¿Para qué? Para que ellos funcionaran de manera correcta. La pregunta es, bueno, ¿y por qué Dios pone leyes? ¿Por qué Dios da leyes a su pueblo? ¿Qué es eso de que Dios esté dando leyes? Ok, muy bien, te lo voy a responder de dos maneras. Te voy a dar dos razones. Número 1, primero, porque Dios es Dios. Él es soberano y tiene todo el derecho en dar leyes y legislar como Él quiera. Porque Él es el creador y Él es el que establece las reglas de juego. Él es el que dice cómo son las cosas. Y nosotros simplemente tenemos que someternos a lo que Dios dice. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? ¿Qué es lo que dice el Salmo 100? El Salmo 100 dice, y recordemos que Jehová es Dios. Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ninguna oveja le tiene que decir al pastor a dónde lo tiene que llevar. Ninguna masa de barro le dice al alfarero cómo lo tiene que hacer. Es Dios, Él tiene todo el derecho de poner las cartas sobre la mesa. Las reglas de juego las dicta Él, en primer lugar. Y número 2, porque Él es un Dios de orden. Él es un Dios de orden, y donde están sus leyes, evidentemente va a haber orden, va a haber organización, va a haber paz, va a haber bendición. Donde no hay una ley va a haber un caos. Por eso es que Dios comienza a darlo. Y Él es el Dios justo, Él es el Dios verdadero. De hecho, Él es la verdad absoluta. Él puede legislar con excelencia. No se equivoca Dios, Él es perfecto y perfectamente santo. Así que Él puede hacer las cosas como Él quiere.
Él puede legislar como Él desea. Amado, mira lo que dice la Escritura. Vamos a ir al libro, ahí a Génesis, no sé si esto a la tecnología, a Génesis, ahí lo tienen, ¿salió? Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice Génesis? Vamos a ver cómo Dios se relaciona con su gente, cómo Dios establece su conexión con ellos. ¿Qué le dice el Señor? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. Escuche, Dios creó al hombre fuera del huerto, Él creó un lugar, todo lo que Dios hizo era bueno, pero el huerto era bueno entre lo bueno, era un lugar más especial. Y Él colocó al hombre ahí, dice, para que lo labrara y lo guardase. Por eso hay que trabajar, amado, no es pecado trabajar. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque a Dios quiso. Porque Dios le dio el deseo de que fuera así. Dice Dios, porque el día que comieres ciertamente morirás. El día que comieres de él ciertamente morirás. Entonces Dios está estableciendo leyes. Y Él está creando un orden. No es que Dios quiere vernos a nosotros apocados y quiere vernos exprimidos, sino que Dios quiere que las cosas funcionen de manera correcta. Y que eso va a traer bienestar, eso va a traer equilibrio, eso va a traer tranquilidad, eso va a traer gozo al corazón. Entonces, ¿será que la ley que Dios pone limita mi libertad? Porque esa es una pregunta que mucha gente hace. Pero las leyes de Dios no me dejan ser libre como yo quiero, libre como el viento. y están quebrando mi voluntad. Las leyes de Dios quiebran mi voluntad. No, amado, no. Negativo. Todas las leyes que Dios puso nunca quebraron la libertad del hombre, el libre albedrío, nunca quebraron la voluntad del hombre, sino que fueron para traer orden. ¿Por qué le digo esto? Incluso las restricciones que Dios pone, hermano, las pone por una razón. Vienen en total armonía con nuestra realidad, nuestra naturaleza, de la realidad de nuestra naturaleza. No es un capricho. Vienen en coherencia con la realidad de nuestra naturaleza. Y si nosotros nos sometemos a esas leyes, entonces vamos a tener bendición, vamos a tener libertad y vamos a tener vitalidad también. Y se lo voy a explicar de una manera más sencilla para que podamos captarlo mejor, más práctico. Un pez tiene su estado natural y él puede experimentar libertad dentro de su hábitat natural en el agua. Él toma el oxígeno del agua, no del aire. Entonces cuando nosotros sacamos un pez y lo ponemos en la hierba o lo ponemos en la tierra, no solo vamos a limitar y a truncar su libertad, sino que también vamos a atentar contra su vida. Y cuando Dios pone reglamentos, lo hace teniendo en cuenta nuestra naturaleza. Nosotros fuimos creados para estar con Dios, para relacionarnos con Dios. Cuando nos separamos de Él, nada podemos hacer. Nuestra verdadera libertad se encuentra en actuar como Dios quiere que nosotros actuemos. Ahí hay gozo, ahí hay libertad. ¿No cantábamos ahora? Y no lo hemos leído en la Biblia cuando dice, si el Hijo libertad, esa libertad realmente. Y donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces no viene a quebrar nuestra libertad. Todo lo contrario. Pero sí tenemos que tener en cuenta que nuestras decisiones a las leyes de Dios van a traer una cosecha, van a traer un resultado. Como nosotros respondamos a la ley de Jehová, eso va a traer un resultado. Van a traer consecuencias. Nosotros podemos asimilar la palabra de Dios si la actuamos, si decidimos obedecerle o decidimos obedecerle, pero las cosas no van a quedar como en pausa. Va a haber un resultado. Es una ley física, es una ley natural. Lo que tú siembras, recibe. Lo que tú siembras, recoge. Nadie siembra papa y recoge mango. Todo el mundo recoge. Si sembró papa, papa. O a veces no recoge nada porque no sé dónde están las papas metidas aquí. Pero bueno. Papa o nada. O papa o papa. Una de las dos. ¿Entiendes? Pero hay un resultado. Miren lo que dice la Escritura. Mira lo que dice la Escritura. Y esto es lo que dice el Señor. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, porque que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os he ordenado hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La decisión es suya, pero crea que va a haber un resultado. Y cuando vamos a la Biblia, cité ahorita el libro, allá Génesis, ¿qué resultado hubo? Cuando ellos dijeron, no, pero porque yo no puedo comer de ese árbol, voy a comer. Y eso trajo maldición a la humanidad.
El pecado entró en la humanidad. Y cada vez que vemos al pueblo de Israel, una y otra vez, no tomando en cuenta lo que Dios le dice, volvían a caer en maldición, volvían a tener problemas, volvían a caer en angustia, volvían a caer en pecado, y su vida se volvía un caos, porque no se sujetaban a las leyes y los preceptos de Jehová. Y así sucesivamente puedo citarle mucha gente: Saúl, reyes de todo el periodo de reyes del pueblo de Israel, del reino dividido. Puedo citarle mucho, pero no tenemos tiempo. Pero siempre va a haber un resultado. Por eso tenemos que poner especial atención. Por eso la palabra cuidaréis en ese texto. ¿Qué dice la Escritura? Dice: y estos son los estatutos y decretos que cuidaréis. Cuidaréis de poner por obra. En otras palabras está diciendo que pongan su mente, que se concentren, que tengan solicitud, que dediquen una especial atención en eso. Que lo cumplan. Préstenle atención. No es que estás ahí para oírlo y ya, sino que es necesario que pongas atención en ello. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Sabe cómo lo dice esa palabra cuidaréis? La cambia, dice que debes guardar y obedecer. La traducción israelita nazarena del 2011, mira lo que dice: que deben observar cuidadosamente. Oye, tenemos que ponerle atención. Cuando la Biblia te llama a eso, amado, no es por gusto, es que hay que ponerle atención. Porque hay resultados y consecuencias por nuestras acciones. Hay consecuencias que son inmediatas muchas veces, pero hay otras que van a ser a largo plazo. Y hay gente que piensa que toma decisiones y que no pasa nada y que todo se va a quedar así. Y hay gente que toma decisiones desacertadas y no quiere recibir las consecuencias de esas. Y no va a ser así. Siempre te llegan, siempre te alcanzan. Siempre te alcanzan. Si eso no fuera así, yo dejara de creer en la Biblia. Pero sé que hay consecuencias que te van a alcanzar. A largo, a corto, a mediano plazo, pero van a llegar. Entonces después esa gente quieren hacer responsable a Dios por las cosas malas que le ha pasado. Ay, pero ¿por qué a mí? Y se victimiza. Ay, pero ¿por qué a mí? No, no es porque a mí. No es que Dios la tiene cogida contigo. No es que Dios no te ama. Es tu decisión. Tu mala decisión. Tu mala visión te llevó a cosechar un resultado. Entonces no hagamos responsable a Dios, amado. No lo hagamos responsable por lo que nosotros hacemos. ¿Y cómo es la obediencia que pide Dios a estos estatutos? Verso 1 dice que vas a poner por obra y que lo vas a hacer en la tierra, que vas a entrar y lo vas a hacer, dice, todos los días de tu vida. Es una obediencia permanente. No es una obediencia en algún momento. No es una obediencia para algunos momentos, esporádica. No, es una obediencia todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que obedecer a nuestro Dios. Yo se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente para que vea cómo suena, mucho mejor. Mire cómo dice. Dice, este es Deuteronomio 12:1, no sé por qué llegó ahí. Ok, no sé, así, ya está, así. Dice, mire lo que dice, mire cómo, y está subrayado ahí en rojito para que lo veamos. Él dice: estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que te da el Señor, Dios de tus antepasados. ¿Y qué dice ahí? ¿Cuándo? Algunas veces. Todos los días de tu vida, no es los domingos. No es los domingos cuando vienes a la iglesia. Todos los días de tu vida. Todos los días, en todo lugar, obedece esos mandamientos. Es una obediencia constante, perpetua. No es un segmento de tu vida, todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que obedecer a Dios. Amado, ¿y tú sabes qué es lo que sucede cuando nosotros obedecemos al Señor? Se ponen de manifiesto tres cosas. Cuando tú decides obedecer a los preceptos de Dios, la palabra que Dios te dio, tú no la pasas por alto, tú la pones en práctica. ¿Tú sabes qué es lo que se pone de manifiesto? Número uno es que tú andas en el camino de la sabiduría. Número uno, andas en el camino de la sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Número dos, es que tienes una percepción correcta de quién es Dios. Tú sabes que Él es soberano. Tú sabes que Él es tu Padre eterno. Tú sabes que eres el Rey del universo y Él es el que pone los puntos sobre las sillas. Y tú lo que haces simplemente es entender que tú eres una oveja y que debes ser pastoreada por Él. Entonces tienes una correcta percepción de quién es Dios. Y tercero, se pone de manifiesto tu amor hacia Dios. Tu amor hacia Dios. No dice Jesucristo en Juan 21, una y otra vez lo repite en ese mismo capítulo, dice: el que me ama, mi palabra guardará. Y el que me ama, entonces va a tomar en cuenta mis mandamientos, los va a poner por obra, va a obedecer lo que yo le digo. Entonces Dios le dice: mi adoración, la adoración que yo quiero, pueblo,
La adoración que quiero es que sea una adoración que tenga presente que es una ley y que debe ser obedecida de esta manera. Y debe ser, ese es mi tercer punto, a la manera de Dios. No como me sea cómodo a mí, no como me parezca a mí, no como conforme a mi criterio, sino que la adoración que yo voy a rendir a Dios tiene que ser como Él la ha diseñado y como Él ha establecido las pautas, porque definitivamente Él es el objeto de mi adoración. Él es el que dice cómo debe ser mi adoración hacia Él, no yo. No, a mí me gusta de esta manera, yo voy a adorar a Dios de cierta manera, yo voy a adorarlo cuando pueda, cuando no pueda no lo adoro, yo lo adoro de manera liberal. No, Dios te establece métodos. Y así que si te ha dado leyes, te ha dado decretos, te ha dado preceptos y estatutos, es porque Él quiere que tu adoración sea sobre las bases de la obediencia. Repita conmigo, obediencia. Dios quiere que tu adoración sea sobre las bases de la obediencia. Y eso es un principio que lo vemos reflejado en la Escritura. Si hay algo que estorbó la vida de Saúl, fue que nunca obedeció a Dios. No le daba el deseo de obedecer a Dios. Y es por eso que en ocasiones vemos que Dios arremete contra él, le disciplina fuertemente. Y es por eso que en un momento determinado donde Dios le mandó a hacer algo, el acabar con todas las posesiones de Amalek, y él dijo, pero estos toros, ay Dios santo, estos toros, estas vacas, estos machos cabríos están tan buenos, esto está buenísimo para hacer tasajo. ¿Cómo yo voy a matar esto? Pero Dios me pidió, no hay que ser extremista. No, hay veces nos decimos eso, no hay que llegar a tanto, no hay que ser fanático. Y hay gente que dice, no seas fanático. Oye, Dios te pide una cosa, obedécela. Porque Dios te está preservando y la bendición viene detrás. Entonces, ¿qué hace Saúl? No, guardó todo, preservó todo. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué le dice Samuel? Mira lo que le dice Samuel. Aclara todo bien, porque Samuel está diciendo, mira, mejor que todo lo que tú puedas darle a Dios, todo lo que tú quieras darle al Señor, todos tus dones, todos tus recursos, incluso tú puedes tener todas tus posesiones materiales y dársela a Dios. Si no hay obediencia, a Dios no le agrada esa adoración, a Dios no le impresiona esa adoración, Él no la recibe. Y mira lo que dice, y Samuel dijo, se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. ¿No se complace Dios más en que se obedezca su palabra que le den holocausto? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, mire dónde Dios llega, amado. Usted sabe que Dios no soporta la idolatría. Es execrable. Dios no soporta la idolatría, la adivinación, todas esas cosas Dios no las soporta. Y mire Dios lo que dice, como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Lo compara con un idólatra, con algo que él no soporta. Entonces Dios dice, no, se trata de una adoración sobre las bases de la obediencia. Y continuamente Dios le establece pauta, por eso le dice, en el lugar que yo te diga, aquí está en el texto, lo pueden leer en la casa, voy a ahorrarle tiempo. En el lugar que yo te diga, allí van a poner mi nombre, y allí van a venir con sus holocaustos, allí van a venir con su ofrenda, allí van a venir con sus diezmos, allí van a venir con su ofrenda voluntaria, van a venir allí y allí me van a adorar. No donde ustedes quieran, no de la manera que ustedes quieran, sino como yo he dicho. Y eso lo va a decir en el versículo 11, en el versículo 18, en el versículo 21. Lo va a decir en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 16 y en el capítulo 18. Lo va a estar repitiendo una y otra vez. Yo como yo quiero, es como ustedes me deben adorar. Sobre la base de la obediencia y sobre la base, amado, de la santidad. Sobre la base de la obediencia y sobre la base de la santidad. Por eso Dios le dice aquí en este pueblo, le dice, van a romper, no voy a leer para correr un poquito más. Van a romper todas las imágenes de Aserá. Van a romper todos los lugares altos donde estaba Baal. Esos lugares los van a quemar. Van a quemar todas esas estatuas. Porque todo lo que estorba esa adoración que no es puro, que no es digno, lo van a quitar del medio para que la adoración pueda ser aceptada delante de mí. No lo van a hacer así como lo hacen las naciones paganas. Lo van a hacer a la manera mía. Y Dios se lo va a estar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha separado a ti y a mí como un pueblo santo, amado. Él mismo dice en Levítico, Él dice, y ustedes serán santos porque yo soy santo y los he separado de los pueblos para que sean pueblo mío. Dice Dios, para que sean pueblo mío. Entonces su adoración tiene que ser limpia. Tiene que ser limpia. Tiene que ser sobre la base de la obediencia.
No puede haber ídolos en el corazón, amado. Porque algunos dicen, ay, pastor, pero yo no tengo ídolo en mi casa, yo no tengo un L4 atrás de la puerta, yo no tengo una Santa Bárbara, no tengo nada de eso. Pero hay ídolos aquí. Hay ídolos aquí. Y escúchame, yo he visto muchas veces hermanos que dicen, vamos a orar por avivamiento, eso es bueno. Tenemos que orar siempre por un avivamiento, pero ¿sabes una cosa? Nunca va a venir un avivamiento si no hay un arrepentimiento. Y todos los avivamientos, usted puede ir y registrar avivamiento por avivamiento en el canon bíblico. Y usted va a ver que todos los avivamientos tenían una ruptura, una radicalidad, rompían con el pecado. Y nosotros queremos avivamiento, pero más bien lo que se está diciendo es quiero los resultados del avivamiento y no el precio que hay que pagar para él. Sí. Yo quiero que las iglesias estén llenas, que haya poder de Dios, que haya manifestaciones del Señor, que haya sanidades, que haya milagros, que yo me erice hasta los dientes cuando llegue al templo, que la palabra sea una palabra que me confronte, que me taladre el alma, pero sin cambio, eso no funciona. Sin quemar los ídolos del alma, sin quemar los ídolos del corazón y de la mente. No funciona de esa manera. Tiene que haber una radicalidad, tiene que haber quemar, tiene que romper, tiene que talar. Lo que no funciona, lo que a Dios no le agrada, porque no recibe la adoración. Le voy a citarle uno nada más de los avivamientos. Y lo voy a poner en un cuadro. Me tomé el tiempo de hacerle ese cuadro para que ustedes vean, amados. Todo lo que hizo Josías cuando hizo reformas en el Judá. Mire lo que hizo Josías. Mire todo lo que él hizo. Eso se encuentra en 2 Reyes, capítulo 23, versículo del 4 al 20. Y mira el versículo 4, ¿qué es lo primero que hizo Josías? Déjame parafrasear, atiéndeme un poquito que ya antes de ver el cuadro. Miren lo que hizo Josías. El libro de la ley estaba perdido. El templo estaba en ruinas. ¿Qué hizo Josías? Jovencito, vayan y arreglen la casa de Dios. Arreglando la casa de Dios y limpiando los escombros se encuentran el libro de la ley. ¡Wow! Y se quedan impresionados. Y se lo llevan al rey. Y comienzan a leerle la porción de la Biblia. Algunos eruditos dicen que era Deuteronomio capítulo 28. Las leyes de la maldición, ¿sabes? La bendición y las bendiciones de la desobediencia y la obediencia. Y cuando Josías escuchó las palabras de esa ley, dice que se quebrantó. Y se rasgó su ropa. Siempre el avivamiento comienza con la palabra. La palabra de Dios, la exposición de la palabra, la lectura de la palabra provoca algo en el alma, provoca algo en el interior, y eso lo hace Dios. Y eso va a traer como resultado entonces una ruptura con el pecado. Y eso es ahí donde viene el avivamiento. Y mira lo que hizo él, una determinación. Voy a determinarme a hacer esto. Mire, versículo 4, ¿qué hizo? Quitó los utensilios que se habían hecho para Baal y Acera, que estaban ¿dónde? En el templo de Dios. Lo quitó. Versículo 5 dice, quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes anteriores, los reyes de Judá. Verso del 6 al 6, 14 y 15 dice, sacó las imágenes de Acera fuera del templo de Jehová y las quemó. Hay que ser radical, amado. No deja ahí eso, no, déjalo para ahorita, guárdalo ahí, no, quítalo. Verso 17, derribó los altares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Dios, amado. Verso 10, 11 y 13 dice, profanó los altares, los lugares altos de Tofet. Ese era un lugar que estaba en el valle de Hinón, donde se había llegado al extremo los pueblos de Israel de hacer sacrificios humanos. Dice que él los profanó para que no sacrificaran a sus hijas en el fuego. Mira lo que estaban haciendo. Verso 3, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos. Y el verso 24, barrió con los encantadores y con los adivinos. Barrió con todo eso. Y hubo un avivamiento. Luego vemos a Dios diciendo, y no hubo otro rey como Josías, ni habrá otro como él. Impresionó el corazón de Dios. Qué determinación, qué bendición en el reino, qué prosperidad, qué paz. Pero había que tomar una determinación, amado. Va a haber avivamiento, sí, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Y nosotros tenemos que sacar ciertas cosas. Pregunto en esta mañana, ¿qué ídolo hay en el corazón? ¿Cuál es el ídolo que tú tienes en tu vida, que tienes que quemar, que tienes que soltar, para que Dios avive tu corazón? Para que comiences en un camino ascendente de victoria, para que comiences a experimentar la adoración y para que tu adoración a Dios sea acepta y agradable a Él, porque la estás haciendo a la manera que Él quiere que se haga. ¿Cuáles son esos ídolos? Río, ya voy a terminar. Ya voy a terminar ya. ¿Cuáles son esos?
Un carácter iracundo puede ser un ídolo en el corazón. Puede ser una imagen de acera. Puede ser un Baal en el alma. Un carácter iracundo. Malos pensamientos, malos hábitos. Lujuria en la mente. ¿Qué puede ser ese ídolo? ¿Qué puede ser ese ídolo? Ídolos en el alma, que no necesariamente tiene que ser una estatua que figure una supuesta deidad. Hay veces el trabajo se convierte en un ídolo. Hay veces la familia se convierte en un ídolo. Hay gente que tienen a la familia primero antes que Dios y no es así. No es así, madre. Tú no puedes tener a tus hijos antes que Dios, esposa y esposo. Tú no puedes tener a tu esposo antes que a Dios. Dios primero, todo lo demás después. Así funciona. Tú tienes a hijo, esposo y familia porque Dios te la dio. ¿Entiendes eso? Porque si Dios no quiere, tú estuvieras solo en esta tierra. Pero Dios te dio familia, te dio hijos, te los prestó, te los regaló por un tiempo. Eso ha sido producto de la gracia y del favor de Dios. Entonces, a Dios primero. A Dios primero. Pues, ¿cuál es el ídolo que tienes en el alma? Puede ser un rencor. Puede ser falta de perdón. Puede ser amargura en el corazón, amados. Hay gente dentro de la iglesia que tienen amargura en el corazón. Hay gente dentro de la iglesia que odian al hermano, que no lo pueden ver, que se esconden entre otros para no saludar. Y después pretenden que cuando tú vengas y levantes las manos, Dios te bendiga. Hoy no dice el Señor, cuando vengas al altar y traiga tu ofrenda, vete, si te acuerdas allí que tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate. Entonces, hay cosas que hay que sacar del alma. Y no permita, amado, que el diablo te robe la bendición de ser un adorador auténtico. No permitas que el enemigo te robe la bendición de crecer, de ser bendecido por Dios, que te robe la bendición de madurar. No lo permita que él se salga con la suya. Tiene que tener la claridad mental suficiente para decir, Dios ha establecido un proyecto porque Dios desea renovar mi vida. Dios desea intimar conmigo. Él está buscando la forma de que en Él y yo haya intimidad, haya armonía en una relación. Entonces yo no voy a permitir que nada en este mundo se interponga en esa relación de amor entre el Padre y yo. Hay veces que Dios te va a quitar cosas, amado. Incluso hay gente que Dios te va a quitar del medio. Te las va a quitar, no te aferres en tenerlas. Porque es que tú no sabes esa gente. Es más que tú no lo ves hablando cuando tú no estás, pero Dios sí los ve. Y hay veces quizás están hasta hablando mal de ti y opinan mal de ti, pero tú no los ves, pero Dios sí los ve. Y hay veces Dios te los corta de raíz. O hay veces son gente que no te conviene porque te van a llevar al hoyo donde ellos están, al fango donde ellos están. Te están alando, es un lastre. Y Dios te la va a quitar. No te lamentes por eso, porque Él quiere que cuando tú llegues a su casa y tú levantes tu voz y tú levantes tus manos, tu adoración sea agradable a Él. Y Él quiere moverse en tu vida. No dice la Biblia, Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando su pueblo, como cantábamos hace tiempo atrás, varios años atrás, que recuerdo cuando dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, hay sanidad y liberación, se siente la bendición. Nada que te estorbe eso. Despójate de lo que te estorba, de lo que te roba la bendición, de lo que te impide crecer, para que tu adoración no haya estorbo, para que tu adoración sea agradable a los ojos de Dios, olor grato delante de su presencia. Nada en este mundo puede compararse a tener comunión con Dios. No hay placer en este mundo que pueda llenar tu alma como lo llena el Señor. Y cuando tú estás en armonía con Él, cualquier vicio, suéltalo. Cualquier actitud, suéltala. Cualquier hábito que no te edifica, suéltalo. Que te perjudica, suéltalo. Pero que tu adoración sea agradable. Y que cuando tú levantes tu voz, cuando tú actúes, cuando tú reacciones, porque nuestra obediencia es adoración también, tú puedas ver una sonrisa en el rostro de nuestro Rey. El día que lleguemos ante su presencia, puedas ver a tu Rey regocijándose, porque a la eternidad ha llegado un verdadero adorador, amado. Así que adoremos a la manera de Dios y no a la nuestra, a la manera de Dios, y seremos verdaderos y auténticos adoradores, porque el Padre, esos adoradores, busca que le adoren. Póngase de pie y vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias
Gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor. Tú nos inquietas, Señor. Tú tomas tiempo, Dios, para hablar con simples mortales como nosotros, Señor. Te damos gracias por tus leyes. Te damos gracias por tus estatutos, Señor, porque no están ahí, Padre, para limitar nuestra vida, Señor, sino para que nosotros podamos disfrutar de la verdadera libertad, Dios. Ayúdanos a entender ese carácter preservador que tiene tu palabra, Dios, en nuestra vida. Que cuando tú tomas tiempo para hablarnos, para inquietarnos, cuando tú orquestas todas las cosas a nuestro alrededor y en nuestra vida para que escuchemos determinada palabra, es una muestra de tu favor, es una muestra de tu gracia. Y Señor, si respondemos positivamente, sería la antesala de cosas preciosas y maravillosas en ti, Señor. Si respondemos, Señor, positivamente a tu voz, a tu llamado, en obediencia a lo que tú has establecido, Señor, será la plataforma de despegue a una vida de victoria y de bendiciones. Ayúdanos a no ser testarudos, sino oír y ser hacedores, sino oidores olvidadizos de tu palabra. Señor, toda dureza del corazón, quiébrala. Toda dureza del alma, quítala, Señor. Quita corazones de piedra, Señor, de nuestro pecho y pon corazones de carne. Corazones sensibles a tu voz, corazones que se quiebran delante de tu presencia, reconociendo tu señorío y reconociendo que es en ti, Señor. En ti donde radica nuestra felicidad y nuestra plenitud de vida. A ti te damos honor, Señor, a ti te damos gloria. Y en esta mañana venimos, Señor, delante de ti, declarando que es a tu manera, Señor, cómo te vamos a adorar. Es a tu manera cómo vamos a adorar, cómo vamos a vivir, como tú has establecido, como tú quieres. Eres tú quien pones las pautas, no nosotros. Nosotros simplemente somos ovejas de tu prado. Ahora que el amor del Padre y la gracia de tu amado Hijo Jesucristo sean con tu pueblo, Señor, y la comunión de tu Espíritu Santo nos acompañe, la consolación, la instrucción del Espíritu de Dios trabaja en lo más profundo de nuestro corazón, desde ahora y por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga a todos. Estamos despedidos, bendecidos. Saluda a su hermano. Que Dios me les guarde y que tenga una semana hermosa.